Bueno, muy buenos días, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana para este día, con la bendición del Señor para ustedes y para cada una de sus familias, ¿no? Continuamos en esta reflexión sobre el sermón de la montaña, en esta meditación que nos ofrece San Agustín, y hemos venido durante estos días poniendo un poco las bases de lo que va a ser esto, el sentido de la montaña como Moisés, la ley, los profetas, el sentido de sentado en la montaña y frente a la multitud como quien habla como el maestro, quien da plenitud a esa ley. Entonces, y nos va adentrando poco a poco Agustín, y hoy vamos a hacer una especie de epílogo, una pequeña introducción de esto que venimos haciendo del sermón de las montañas y en específico de las bienaventuranzas, ¿no? Entonces nos dice Agustín, vamos a dejar que sea el mismo el que vaya desarrollando esta temática, nos dice Agustín, todas las bienaventuranzas constituyen 8 sentencias, hay 8 sentencias, y como convocando a otros, se dirige no obstante a los presentes diciéndoles: serán felices cuando hablen mal de ustedes y los persigan. Entonces, habla en general en las sentencias anteriores, pues no dijo felices los pobres en el espíritu, porque de ustedes es el reino de los cielos, sino porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De quiénes en específico? De ellos. Entonces ni dijo felices los mansos porque ustedes poseerán la tierra, sino que dijo porque ellos poseerán la tierra, los mansos, los pacíficos poseerán la tierra. Y así las otras sentencias hasta la octava, a la que añade, dice: bienaventurados los que padecen persecución por ser honestos. Bienaventurados pues los que se mantienen firmes, los que están siempre ahí, los que muestran, nosotros diríamos, finura en todas las situaciones, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ahora comienza a hablar dirigiéndose ya a los presentes. Si bien es verdad que los aforismos que habían sido enunciados anteriormente, digamos, bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino de los cielos, esto es un aforismo, una frase compuesta por 2 oraciones con la idea de transmitir y condensar una expresión de sabiduría o una gran enseñanza. Esto es lo que hace el Señor. Entonces, que habían enunciado anteriormente, se dirige también a aquellos que estando presentes escuchaban, pero también va a estar dirigido a los que vendrán en el futuro, o sea, a nosotros. Se dijo entonces a aquellas personas, felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces no era para describir aquella actitud permanente que hay que tener para alcanzar la experiencia del reino, ¿no? Entonces, por lo cual hay que considerar con mucha diligencia estas sentencias, que es lo que va a hacer Agustín a continuación. Y comienza la bienaventuranza por la humildad. Entonces dice: felices los pobres de espíritu, y va a matizar qué son los pobres de espíritu. Dice: felices los pobres de espíritu, es decir, ¿quiénes? Los que no son hinchados. Recuerde que hemos hablado anteriormente, los hinchados por la ciencia, los hinchados por el saber, los hinchados por el tener, los hinchados por la propia fama, por la propia vanagloria. Es decir, los que no son hinchados, los que no son soberbios. Entonces, cuando el alma se somete a la divina autoridad, ya que teme ir a la perdición después de esta vida, aunque quizás le parezca ser feliz en esta vida. Bien interesante. Entonces, felices los pobres de espíritu, los que no son soberbios espiritualmente, los que viven la vida en la gratuidad, en el agradecimiento del día a día de la vida, someten su vida
a la autoridad divina, es decir, a la voluntad de Dios manifestada a través de la palabra del Señor y a través de sus mandamientos, y los que temen ir a la perdición después de esta vida, aunque quizás les parezca le parezca ser feliz en esta vida. Entonces, fíjense que el ser feliz en esta vida es algo bien interesante. O sea, nadie tiene que vivir infeliz en esta vida para ser feliz en la otra. No es una condición la infelicidad terrena. La infelicidad terrena, digamos, que corresponde a las condiciones de justicia que nosotros mismos hemos venido creando y construyendo dentro de la construcción de nuestras estructuras sociales, ¿no? Entonces, a veces hemos creado verdaderas injusticias y verdaderas miserias, ¿no? Entonces, como consecuencia, llega al conocimiento de la Escritura, donde con espíritu de piedad aprende la mansedumbre, para que nunca se propase a condenar aquello que los profanos juzgan absurdo, y no se haga indócil sosteniendo obstinadas contiendas. Esto es bien interesante. Como cuando te acercas a la Escritura, dice Agustín, nos acercamos a ella para aprender la mansedumbre, para adentrarnos con agudeza y con espíritu de verdad a las cosas que el pagano juzga absurdas. ¿Qué juzga absurdas? El no colocar en primer lugar el bienestar sobre el bien ser, el bienestar, el bien tener, el bien placer. Entonces dice, el no juzgar esto como primero, que es importante en orden a las necesidades terrenales, claro, pero que la meta del corazón no sea las cosas perecederas, sino la vida eterna como vida en Dios, que la de aquí pasa en algún momento por muchos años que acontezcamos, ¿no? Ahora continúa. De aquí comienza a entender con qué lazo de la vida presente se siente impedida mediante la costumbre mediante las malas costumbres y los pecados, dice Agustín, mediante las costumbres y los pecados. De entender cuáles son los lazos, cuáles son las ataduras, cuáles son las cadenas que hoy me atan y me esclavizan y me someten en este caminar de la vida y que me impiden mirar con un espíritu humilde y sencillo, con una mirada limpia, mi propia existencia y el acontecer de la historia, ¿no? Es por consiguiente, en el tercer grado en el cual se halla la ciencia, se llora la pérdida del sumo bien que sacrificó adhiriéndose a los más ínfimos y despreciables, ¿no? Es bien interesante. Entonces, a veces estamos en un camino donde endiosamos las herramientas y los medios que tenemos para construir la felicidad. O sea, convertimos a los medios en fines. Podemos convertir la ciencia en un fin en sí mismo, que por sí mismo, pues nos dice Agustín, que no nos va a comportar absolutamente felicidad. Dice, en otro grado, en el cuarto grado, está presente el trabajo que se da cuando el alma hace esfuerzos vehementes para separarse de las cosas que le cautivan con funesta delactación. O sea, cuando aquellas cosas que me atrapan, que me fascinan, que me embelezan, que me enloquecen, cuando se es capaz de tomar distancia de ellas, se es capaz de dominarlas, se es capaz de ponerlas en su lugar, nos dice que aquí hay un progreso en ese caminar hacia esa experiencia del reino, hacia esa experiencia de la interioridad, hacia esa experiencia de saber construir lo fundamental de la existencia. Y continúa Agustín diciendo, aquí tiene hambre y sed de honestidad y es muy necesaria la fortaleza, ya que no se deja sin dolor lo que se posee con delectación. Esto es bien interesante. Aquí hay hambre y sed de honestidad y es muy necesaria ser fuertes para saber
ya que no se deja sin dolor. Fíjese que Agustín no es romántico, Agustín no está hablando de que es fácil, de que esto es como algo por acto de magia, ¿no? Entonces dice, no, vamos dejando pasar sin dolor aquellas cosas que poseemos y que sentimos delectación, agrado, placer por ellas. Yo creo que hay muchas cositas en las que hay delectación, en las que hay un apego del alma grande. Sería bueno como que cada uno pensáramos cuáles son las cosas que causan delectación y que causan en nosotros ese atrapamiento, ese embelezamiento, estar embelezados allí, ¿no? Luego, dice Agustín, en el quinto grado o en otro grado de ascenso se da el consejo de dejar a un lado a quienes persisten en el esfuerzo, ya que ni son ayudados por ser superior, no son absolutamente capaces de desembarazarse de las múltiples complicaciones de tantas miserias. Entonces, fíjate que es bien interesante. El consejo, aquel que es capaz de saber conducir, de saber hacer entender y comprender las múltiples complicaciones que tiene llevar e ir construyendo una vida cristiana a carta cabal. Esto es algo difícil, es algo complicado, es un camino, lo vamos haciendo, hay cosas en las que hemos avanzado, pero hay cosas en las que definitivamente tenemos que seguir adelante. Pues es un justo consejo que quien quiere ser ayudado por un ser superior, ayude a otros más débiles en aquello en que él es más fuerte. Es bien interesante. Por un lado, no podemos hacer esto sin la ayuda divina, sin la gracia, sin esa presencia amorosa, misericordiosa y paciente de Dios en nuestra vida, que nos va adentrando en esa madurez, en esa perfección de vida, en la que nos vamos dando cuenta de que lo que ocupaba los primeros planos ahora no son los primeros, son los segundos y hasta los terceros, no que dejan de ser importantes, pero que ocupan el lugar que le corresponde, porque anteriormente era atrapados y desenfocados de los bienes primeros, de los bienes principales. Esto es bien interesante y para esto se requiere, dice Agustín, de tener una cierta fortaleza, ¿no? Y seguimos entonces, así pues, felices los misericordiosos, porque a ellos se les hará misericordia. Qué interesante, felices aquellos que saben entender, comprender, aquellos que saben ponerse en el lugar del otro, aquellos que saben ser dóciles y ser flexibles para perdonar, para levantar, para dar una nueva oportunidad, porque a ellos se les hará misericordia, dice. En el sexto grado se tiene la pureza de corazón. Esto es bien interesante cuando se habla de la pureza de corazón, que consciente de las buenas obras, dice, anhela contemplar el sumo bien que solo puede vislumbrar con mente pura y serena. El sexto grado, que tiene que ver con la pureza de corazón, tiene mucho que ver con lo que insinuábamos esta semana. Los sencillos y humildes de corazón, para llegar a ese punto, pues necesitamos hacer una purificación, una sanación, una limpieza del corazón, para poder contemplar de esta manera, nos dice el sumo bien, que solo una mente pura y serena puede hacerlo. Aquí cuando hablamos de una mente pura, una mente que se ha esclarecido en una gran medida para acercarse a la vivencia amorosa de la misericordia del Padre, que va ahí caminando, que va visualizando cada día más, no que la tiene toda clara, pero sí que ha avanzado, sí que se le nota, porque en la medida en que ha venido avanzando, en esa medida pues sí ha venido notando esos pasos que ha dado, ¿no? Finalmente, la séptima bienaventuranza es la misma sabiduría.
que pacifica a todo hombre al recibir la imagen, la semejanza de Dios, a recibir la imagen. Entonces es interesante, la séptima bienaventuranza, interesante, la misma sabiduría. Sabiduría aquí que está relacionada con algo interesante y está relacionada con la contemplación de la verdad. Aquel que es capaz, el sabio, según la Biblia, el sabio, según Agustín, es aquel que es capaz de contemplar la verdad, que pacifica al hombre y que recibe de él su imagen y semejanza. Y nos dice, y así concluye, felices los pacíficos, porque se llamarán hijos de Dios. ¿Quiénes son los pacíficos? Aquellos que han sabido, con un corazón limpio y con una búsqueda de la verdad sincera, construir una vida según el proyecto de Dios. Dice la octava, vuelve al principio, ya que muestra la prueba de que se ha consumado y perfeccionado. La última es la que vuelve al principio, o sea, aquella en la que nos encontramos ya en un camino de perfeccionamiento bien hecho, bien interesante. De hecho, en el primero y en el octavo no se nombra el reino de los cielos, dice, ¿no? No, felices los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, y felices los que padecerán persecución por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Es bien interesante esto. De hecho, leemos en la Escritura, dice Agustín, ¿quién nos separará del amor o de la caridad de Cristo? Y comienza a describir aquello que amenaza la intimidad con el Señor. ¿Qué nos separará? Quizás la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Son 7, por lo tanto, las bienaventuranzas que llevan al cumplimiento. Pues la octava, como volviendo todavía al principio, clarifica y muestra lo que ha sido cumplido, a fin de que a través de estos grados sean completados también los demás. Entonces, hacer la vivencia de las bienaventuranzas significa, palabras más, palabras menos, en hacer el camino de la perfección de la vida cristiana, que nos ubica en cada momento de la vida para sabernos encontrar amados y experimentando esa misericordia del Señor. Vamos a dejar por hoy acá y dejemos abierto el tema que nos competirá el día de mañana. Ese parangón, esto va a ser muy interesante, parangón entre las bienaventuranzas y los dones del Espíritu Santo. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén. Una feliz tarde para todos. Dios y la Virgen nos acompañe.